Bien, vamos a continuar con el tema de integridad de dominio y en este momento vamos a ver lo que son las reglas. Las reglas son condiciones similares a los checks, pero a diferencia de los checks, estos no están eh, colocados sobre una tabla, sino sobre columnas específicas. Y otra diferencia es que mientras un check es específico de una tabla, una regla, nosotros la podemos aplicar la misma regla a múltiples tablas o a múltiples columnas dentro de la misma tabla, siempre y cuando esas columnas compartan una característica común. O sea, lo mismo que nosotros podemos lograr con una regla, lo podemos lograr con un check. O sea, usted decidirá cuál de las dos opciones le parece la mejor. Pues, al final ambos producirán el mismo resultado. Algunas tienen unos beneficios en unas características, otros beneficios en otros, pero ambos producirán el mismo. Entonces, creemos una tabla para probarlo. Digamos, create table um, notas. Aquí tengo alumno ID, nota 1. Tenemos esa tabla y esa tabla tiene tres columnas y podemos decir que esas tres columnas tienen una característica común, que es que los valores solo pueden ser entre 0 y 100, asumiendo que estamos desarrollando un sistema en el cual la nota final será el promedio de las tres notas parciales. Entonces, obviamente no tenemos un tipo de datos que solo acepte valores entre 0 y 100. ¿Sí? El que más se podría acercar acepta valores entre menos 127, entre menos 128 y 127. Ahora todavía nos sobra una cantidad de valores que no son válidos, ¿verdad? Entonces, pero como mencionamos, aunque no hay un tipo de dato específico, la integridad de dominio nos asegura que nosotros podamos validar completamente los valores que permitimos dentro de una columna. Ya vimos los checks y mediante checks nosotros podríamos colocar un check para que la nota 1 sea mayor que 100 y un check para que la nota 2 sea mayor o igual que 100, perdón, entre 0 y 100 y lo mismo la nota 3. Pero, como les mencioné, también existe un tipo de dato, un tipo de objeto, perdón, que se llama una regla, que es, si un default es colocarle un alias a una constante, ya lo vimos que a la constante 0 le colocamos el DFT como nombre de DFT0 y que a la fecha actual le colocamos también un nombre de alias y ese alias lo utilizamos para vincularlo con una columna. Bueno, de igual manera, a una condición yo le puedo colocar un nombre. ¿Cómo? Bueno, entonces eso se hace con el comando create rule. Y le coloco un nombre o colocarle un prefijo R de regla y le voy a poner R nota. La cláusula as. Y fíjese, como esa columna, perdón, como esa regla puede estar vinculada a múltiples columnas, nosotros no podemos colocar el nombre de la columna, a diferencia de un check, en donde como el check es específico para una tabla y para una columna en específico, nosotros colocamos el nombre de la columna. Pero una regla, nosotros la diseñamos, la creamos pensando en poder utilizarla en múltiples
columnas. Entonces, en lugar de colocar el nombre de una columna, vamos a colocar una variable. Y las variables en SQL Server comienzan con un arroba. ¿Esa variable es para qué? Bueno, para sustituir el nombre de la columna, ¿verdad? Cuando nosotros lo relacionemos, entonces el nombre de la columna va a pasar a formar parte de esa variable. O va a sustituir, o se va a guardar en el nombre de esa variable. Entonces yo le puedo poner arroba columna. Puede ser el nombre que más le parezca conveniente a usted. ¿Sí? Y le establecemos cuál es la condición. Entonces yo digo que arroba columna debe ser un valor comprendido entre 0 y 100. ¿Ok? Entonces, esta es la condición. Mire que en donde nosotros apliquemos esta regla, el valor de esa columna a la cual se lo apliquemos debe ser un valor comprendido entre 0 y 100. Y a esa condición nosotros le colocamos como nombre rnota. Bueno, lo siguiente es relacionar ese objeto con las columnas que queremos, validar. Entonces eso lo hacemos con el invocando el procedimiento almacenado sp bind rule. Le decimos el nombre de la regla que queremos relacionar, en este caso es rnota, y la columna a la cual se lo deseamos colocar. Entonces sería notas.nota1 sp, para que no nos dé este error, vamos a colocar aquí. Esto es temas más adelante, ¿verdad? Que no están para ser explicados en este momento. SP bind rule rnota y a la columna notas.nota2. El comando exec aquí no es necesario. ¿Por qué lo coloco? Bueno, ya les voy a explicar por qué lo coloco. Porque si yo no lo coloco, estas sentencias no me van a dejar ser ejecutadas todas al mismo tiempo. Me tocaría ejecutarlas una por una. Bueno, se ejecutó la primera, pero la segunda no se ejecutó. ¿Okay? Entonces, el exec es para que me permita ejecutarlas todas al mismo tiempo. Pero si nosotros no queremos colocarlo, podemos ejecutarlas una por una. Vamos a ver. Ya está. Ya está. Y ya está. Bueno, pudieron notar que cuando las intenté ejecutar todas al mismo tiempo no me lo permitió, aunque estaban correctamente. Esto es un tema de, de cómo se manejan los scripts en SQL, ¿verdad? Pero eso es un tema más adelante. Entonces, ya están relacionadas. Vamos a ver si funcionan. Insert into notas values el 1.1, digamos que este es el código yo 150, 80 y 90. Entonces, si esa regla funciona, no debería de permitirme este registro. Ahí me dicen que la sentencia pues está violentando o la regla en la tabla nota 1, ¿eh? Porque nota 1 está fuera de, y eso aplicaría con cualquiera, ¿verdad? Digamos, con cualquiera de las tres columnas. Obviamente hasta que ya yo coloque valores que estén dentro del rango. Ahora sí. Ahora, la ventaja de una regla es que, vean, yo no tuve que crear un alter table por cada una de las validaciones, pero también el hecho de que las podamos utilizar en múltiples columnas. Por ejemplo, imagínense que yo tengo la tabla create table alumno
alumno ID, nombre, promedio. Y que en este caso digamos que el promedio es un float. Igual, como la condición aplica para, es una condición numérica, aquí no le estamos diciendo que los campos sean enteros, sino que cualquier campo que sea numérico aplica este tipo de condición, ¿verdad? Entonces, creo la regla, creo el alumno y me doy cuenta que tengo una columna que tiene o que debería de estar validada por una condición de, de que sus datos solo son válidos entre 0 y 100. Entonces, en lugar de crear que también pudiera yo crearle un check, me recuerdo que yo ya tengo una regla, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente la uso. SP bind rule, Rnota, y le digo que esa la quiero utilizar, así como ya la utilicé sobre los campos nota 1, nota 2 y nota 3 de la tabla notas, también lo quiero utilizar sobre la columna promedio de la tabla. Entonces veamos si funciona. Ahí no me lo permite, ¿verdad? Porque el promedio de Juan no puede ser 180. Por muy inteligente que sea Juan, su promedio no puede ser 80 porque no es el código no es el coeficiente intelectual que le estamos midiendo, ¿verdad? Sino que es su promedio de aprovechamiento con respecto a las clases que se le dan. Entonces, lo más que podemos aprovechar nosotros de una clase es el 100%, ¿verdad? Lo más que podemos aprender en una clase es el 100% de las cosas que nos enseñaron, ¿verdad? Entonces, digamos en este caso 100, y ahí sí me lo permite, ¿verdad? Entonces, esta es una versión diferente de cómo poder colocar una validación sobre una columna, ¿verdad? La desventaja que tiene las reglas es que yo no puedo colocar una regla que involucre a múltiples columnas, ¿verdad? Eh, son reglas que aplican, son condiciones que aplican sobre una columna, y pudiera darse el caso de que nosotros necesitemos una validación en donde se involucren múltiples columnas, para que me digan, bueno, los empleados temporales tienen que trabajar 48 horas a la semana, pero los empleados permanentes deben de trabajar 52. Entonces, en esa condición yo tengo que tomar en cuenta tanto el tipo del empleado como la cantidad de horas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ya con una regla, aunque yo quisiera, no se puede colocar, porque entonces tendría que validarlos independientemente, y probablemente esa validación requiera que eh, estén vinculadas las dos condiciones, ¿verdad? Tanto del tipo de empleado como la cantidad de las horas de la jornada, ¿verdad? Entonces, ahí sí yo me vería obligado a utilizar un check en lugar de una regla. Pero si las condiciones son específicamente de los datos de esa columna sin tomar en cuenta otras posibles columnas, pues con una regla yo puedo resolver. ¿Cuál es mejor o peor? Pues va a depender de eh, cuál nos parezca más conveniente. Bien, el último de los tipos de integridad de dominio son los tipos definidos por el usuario. Un tipo definido como por el usuario es básicamente la creación de un tipo de dato, más que la creación es la personalización de un tipo de dato ya establecido, ¿sí? O ya definido en base a ciertos elementos que nosotros le podamos agregar. ¿Qué significa esto? Bueno, yo no puedo cambiar las características de un int, ni puedo cambiar las características del tipo de dato flow, ni del numeric, no me lo permite el motor de base de datos, no existe una manera de cómo hacerlo. Pero lo que sí yo puedo hacer es crear mi propia versión de de la, de la, del tipo de dato int o del tipo de dato flow, ¿sí? O de cualquier tipo de dato en general.
¿Para agregarle qué? Pues para agregarle un valor por omisión, para agregarle una regla. Digamos que vengo yo y quiero definir un tipo de dato entero que cumpla mis propias, que se adapte a mis propias necesidades. Entonces yo puedo definir, digamos que yo quiero crear un tipo de dato entero que no acepte valores negativos, sino que solo acepte valores positivos. Un tipo de dato en donde su valor por omisión, en lugar de ser null, quiero que sea cero. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer eso. Primeramente, entonces tendría que crear el valor. Ya el valor cero ya lo tenemos creado, ya lo creamos en ejercicios anteriores, ¿verdad? Entonces no es necesario que lo volvamos a crear. Oh, sí, voy a crearlo y crearlo con otro nombre para que DFT cero, digamos en inglés. Haz cero, para que quede todo dentro del mismo ejercicio. Creo la regla también, create rule, R positivo, as arroba columna. Recordemos, como no sea en cuántas columnas lo voy a utilizar, entonces yo lo sustituyo el nombre de las columnas por una variable, que puede ser cualquiera. Ya utilicé arroba columna, aquí puedo utilizar arroba dato. Nadie me arroba dato, pues yo quiero que sea un valor mayor o igual que cero. ¿Okay? Entonces creo eh, mi tipo de mi default, creo mi regla, y para crear el tipo de datos, entonces yo voy a utilizar el procedimiento almacenado sp add type, y le digo que mi tipo de datos se va a llamar entero. ¿Y va a estar basado en qué tipo de dato? Bueno, va a estar basado en el tipo int. Bueno, ya existe ahora en la base de datos un nuevo tipo de dato que se llama entero. ¿Qué le voy a hacer a ese tipo de dato? Bueno, le voy a colocar un valor por omisión. Vamos a ver. Ya sabemos que eso se hace sp bind default de ft, el que acabo de crear o el que había creado anteriormente, cualquiera. Y como este es un tipo de datos, yo no voy a colocar el nombre de una columna, sino que directamente el nombre del tipo que yo creé, se llama entero. Y también sp bind rule, R positivo, entero. ¿Será que no he creado la regla? Vamos a ver. Bueno, aquí fue que me equivoqué yo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado aquí. Bueno, voy a crear una nueva aquí, R positivo. Por eso me decía que no existía, ¿verdad? Aquí la creo. Ahí está. Entonces ya tengo yo un tipo de dato que es igual que el entero, igual que el int, perdón, pero que a diferencia del int ya tiene un valor por omisión y ya tiene una condición. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, que cuando yo esté creando create table, eh, detalle de factura, digamos factura detalle, le puedo decir factura ID, ¿sí? Y entonces, bueno, yo sé que eh, no pueden haber facturas negativas, ¿verdad? Entonces, en lugar de un end, yo puedo utilizar, en lugar de un int, yo puedo utilizar un entero. Eh, Esa va a tener un artículo ID.
Entonces, yo sé que los artículos no pueden haber artículos negativos, entonces pues en lugar de un int puedo utilizar un entero. Cantidad entero y digamos que a este le voy a permitir nulo. A los dos anteriores no se los permití. Y precio. También que va a ser de tipo entero. Y también me va a aceptar nulo. Ok, vamos a ver. Entonces fíjese, sin necesidad de tener que a cada columna definirle un valor por omisión o a cada columna definirle un condicional, pues yo puedo decir insert into factura detalle, digamos que se me ocurre ahí la factura -1 con el artículo -10, con -5 por unidades y un precio de -20. Entonces, a todas luces ese registro no es válido. Vamos a ver. Into factura detalle, values. Ahí me dice la base de datos que no me lo permite. ¿Sí? Vean, sin necesidad de que yo a cada columna le haya especificado, ¿verdad? Un condicional, sino que ya por el simple hecho de ser de tipo entero. Entonces, ¿cuándo va a funcionar? Bueno, cuando yo convierta todos estos valores en enteros. Perdón, en positivos, disculpen. Ahí sí ya me lo permitió. ¿Sí? De igual manera, insert into factura detalle, factura ID, artículo ID, values 1,5. Okay, se insertó el registro y veamos que no especificamos valor ni para la cantidad ni para el precio. Entonces, pero veamos con qué valor se insertó. Se insertó con nulo. Vamos a ver. Aquí debo de haber cometido un pequeño. Vamos a ver. Probablemente no vinculé el default con el tipo de datos. Eso era lo que había ocurrido, ¿va? Entonces, pero vean, ya ahora que yo vinculé el default con el tipo de datos, entonces todas las columnas que son de tipo entero ya deberían de empezar a utilizar ese default. No tengo que hacerlo uno por uno. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si estoy. Bien, ahí se insertó. Y ahora sí, miren, ya los valores por omisión de, del, de las columnas de tipo entero son cero, ¿verdad? Obviamente eso tendría que haber ocurrido desde un principio, pero a mí se me pasó por alto ejecutar la vinculación entre el tipo de datos y el entero, pero aquí lo corregimos y automáticamente se aplica sobre todas las columnas que son de ese tipo. Entonces con eso y obviamente, no necesariamente tiene que ser un tipo de dato numérico, ¿verdad? Puede ser un tipo de dato de tipo Bancher que usted quiera colocarle, o eso va a depender obviamente de cada una de las necesidades que nosotros vayamos teniendo. Bien, los últimos dos temas que quiero tocar, que no necesariamente forman parte de la integridad declarativa, pero sí es importante conocerlo, es cómo crear un valor autonumérico. ¿Qué es un valor una columna autonumérica? Bueno, una columna que ella automáticamente va eh, tomando valores. Digamos, create table uh, de municipio, departamento, departamento. Digamos que digo yo
departamento ID, y null, nombre, perdón, int y aquí identity. Este identity es lo que me va a permitir definir esa columna de tipo autonumérico. Yo le tengo que colocar dos valores. Uno, el valor inicial. Yo quiero que comience a contar en 1. Y un segundo valor de cuánto quiero que sea el incremento. O sea, quiero una columna autonumérica que comience en 1 y después va incrementando su valor de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. Podemos colocarle un valor, el valor inicial que a nosotros nos interese y el valor de incremento que a nosotros nos interese. Si queremos que comiencen en 100 y vaya aumentando de 100 en 100, pues sería, o queremos que tenga un valor inicial de 100 y que incremente de 50 en 50, pues esa sería la definición que tendríamos que darle, ¿verdad? Pero en este caso a mí me interesa que comience de 1 e incremente de 1 en 1. Archer de 50, no null. Le vamos a poner sus constraints porque hay algo que hay que tomar en cuenta antes de decidir utilizar un tipo de datos como este. PK. Fíjese, PK departamento. Departamento ID. Habíamos dicho que una de las restricciones para que una columna sea de tipo llave primaria es que no acepte nulos. Bueno, en este caso vemos que no especificamos el not null, pero el identity sustituye a ese not null, ¿verdad? Porque en ese caso la columna se vuelve de tipo read only, o sea, de solo lectura. Nosotros no vamos a poder modificar el valor. Entonces, la base de datos se asegura que el valor ahí nunca va a ser un valor nulo. Entonces, no es necesario, aunque si lo coloca, también se lo acepta, pero no es necesario. Add constraint, PK departamento, primary key, departamento ID. Y le vamos a colocar un constraint de llave única también, de llave alterna. PK departamento. A las llaves únicas ya sabemos que es recomendable colocarles el nombre que la vuelve, el nombre de la columna que la vuelve única. Unique nombre. Bien, ahí lo creamos y probémoslo. Insert into alumno, perdón, departamento. Value. Y nosotros aprendimos que la cantidad, cuando utilizamos esta sintaxis, la cantidad de valores debe ser consistente con la cantidad de columnas, pero vamos a ver qué pasa en este caso. Departamento Atlántida. Podríamos con departamento de la empresa, ¿no? El departamento gerencia. Bien, ahí me dice que la cantidad de columnas no, la cantidad de valores no es consistente, ¿va? La razón es por qué. Bueno, porque como mencioné, la columna departamento ID, al ser de tipo identity, es una columna de tipo read only, o sea, columna de solo lectura o columna manejada por el motor de base de datos. Entonces, esas columnas no las contamos o no las tomamos en cuenta nosotros a la hora de insertar un valor, solo las columnas que son editables, ¿verdad? En este caso, nosotros solo tenemos una columna editable que es el nombre. Entonces, solo ese valor tengo que especificar. Okay, entonces ahí se insertó la fila. Select asterisco from departamento. Y ahí vemos que ya comenzó. Y yo puedo insertar un segundo departamento. Puedo decir que el segundo departamento es contabilidad. Y Bacchus.
disculpe, values, ahí insertó, este debería ir el departamento número 2. Ahí está, ¿no? Departamento número 2. Ahora, veamos algo. ¿Qué pasa si yo intento ejecutar o insertar nuevamente el departamento contabilidad? Porque yo le di un copy, digamos, o sea, yo le di un copy y un paste, y antes de cambiar el valor, a veces nos ocurre eso, ¿verdad? Ejecutamos. Obviamente me dice que no puede ejecutarse por el hecho de que ya existe un departamento llamado contabilidad, ¿verdad? Y entonces, ahí me doy cuenta yo que en este caso el departamento era sistemas. A mí se me olvidó. Entonces lo agrego. Y nos vamos a encontrar con una pequeña sorpresa. Sistemas debería de ser el departamento número 3. Pero ¿qué ocurre? Bueno, que el control interno que lleva el SQL se actualiza con cada sentencia insert que nosotros tratamos de ejecutar. Si por alguna razón se violenta la integridad, fíjese que anteriormente había cometido errores, pero eran errores sintácticos, esos no habían tenido ninguna incidencia en la numeración. ¿Por qué? Porque al ser errores sintácticos ocurren antes de que el SQL, o sea, el SQL ni siquiera llega a tratar de ejecutar esa sentencia, porque determina que hay un error de sintaxis y ahí se detiene. Pero el error que cometí anteriormente no fue un error sintáctico, ahora sintácticamente la sentencia era válida. Entonces, el SQL intentó ejecutar la fila, o sea, hizo el cálculo del nuevo número y no se pudo ejecutar, pero ya el cálculo ya se había realizado. Entonces, en ese caso, ese valor se pierde. Ya no hay manera de recuperarlo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el identity nosotros lo debemos de utilizar en columnas en donde si se llegara a presentar esta situación, nosotros no tendríamos ningún problema en que entre un registro y otro, como es el caso de entre el departamento 2 y el siguiente, haya un salto, ¿verdad? A mí no me afecta nada, digamos que eh, como usuario, pues no existe el departamento 3, ¿verdad? Eso realmente para los usuarios, a veces, a veces nosotros este tipo de tablas se las mostramos a los usuarios en forma de combo box o en forma de lista o en forma de tablas en donde a veces ellos ni siquiera ven los códigos como tal, ¿verdad? Sí, cuando llevamos ingeniería y software, nosotros vemos que las codificaciones a veces son simple y sencillamente para poder diferenciar entre un ítem y otro. Entonces ahí yo no tendría ningún problema. Pero si por ejemplo fuera en, yo tengo una tabla de recibos, por decir algo, en donde obviamente yo no debería de tener un recibo que no exista, ¿verdad? En la tabla. Ahí probablemente no es tan recomendable utilizar o en una, no sé, en una de cheques o en una en donde sí, ¿verdad? La numeración es muy, debe ser eh, consecutiva siempre. Entonces, en ese caso tenemos que tener cuidado y si la vamos a utilizar, hacer las validaciones necesarias para asegurarnos que los datos no me van a generar una inconsistencia a la hora de ejecutarse para que no tener esa pérdida de esos posibles números secuenciales, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tomar en cuenta. Otro de los tipos de datos, otro de los temas es los campos calculados. Ya vimos nosotros, por ejemplo, que si yo tengo un campo redundante, yo lo puedo yo lo puedo validar que esa redundancia no se vuelva inconsistencia por medio de un check o por medio de un check. Pero también yo puedo colocar un campo redundante y, y prohibirle al usuario que él no lo pueda modificar, sino que ese campo siempre se calcule a partir o el campo siempre lo proyecte el motor de base de datos. Eso se hace con campos calculados o campos de tipo compute.
Ese es el nombre, ¿verdad? En inglés, si usted tiene campos de tipo compute. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Digamos que yo tengo una tabla create table. Vamos a ver qué tablas tengo para no crear una tabla duplicada. SP tables. Bueno, ya nosotros también aprendimos cuando vimos manipulación que no es necesario que una columna físicamente exista en una tabla, ¿verdad? Yo puedo proyectarla durante el proceso de manipulación. Ok, entonces digamos que aquí tengo una tabla de compras. Create table compra. No tengo, o factura, no tengo una tabla de factura. Sí, ya puedo montar una tabla de factura. Create table factura. Oh, aquí mire, un error que a usted nunca debe pasarle. Ahorita me pasó a mí y es estar trabajando sobre la base de datos master. ¿Cuál es el problema de estar trabajando sobre la datos master? Vean que a mí no me generó ningún tipo de problema, yo puedo hacerlo, pero estoy generando objetos dentro de una base de datos que, que ya tiene definida todas sus funcionalidades. Entonces, el crear objetos tal vez no genere tanto problema, pero estoy trabajando yo sobre una base de datos que es muy delicado trabajar sobre ella, y la manipulación indebida de un objeto dentro de esa base de datos puede dañar el servidor, ¿verdad? Entonces, siempre creo que esto es algo que se los había enseñado, ¿verdad? Pero dicen en casa del herrero cuchillo de palo, a mí se me olvidó. Entonces, en este caso, siempre que vamos a trabajar, cambiémonos de base de datos. En este caso, la base de datos con que estábamos trabajando era la base de datos dominio, si no me equivoco. No sé si no existe, ¿verdad? Use parcial 3, digamos. Esta no. Entonces, siempre trate de no cometer ese error que acabo de cometer yo, ¿verdad? Vamos a entonces a ver qué tablas tenemos en esa base de datos. Eso es, y es un error muy común, ¿verdad? Porque como esa es la base de datos a la cual generalmente nos conectamos, entonces es un error muy común. Entonces digamos que voy a crear la tabla compras. Create table compras. Digamos que yo tengo una tabla llamada eh, compra ID. Y vamos a hacerla autonumérico si ustedes quieren, para que practiquemos. Compra ID, not null. Digamos que esta es una nueva implementación en donde yo ya tengo 2000 compras y quiero que esta comience con el número 2001. Entonces, identity. Normalmente nosotros vamos a comenzar con la número 1. Es lo más común que ocurra, pero en este caso yo quiero que comience en la 2001. Que así, que aumente de 1 en 1. Yo tengo un proveedor ID, que es un entero, y que no quiero que acepte nulo. Voy a tener un subtotal, que es un float, que no quiero que acepte nulo. Y también tengo un impuesto, que también es un float y tampoco quiero que acepte nulo. Ahora, el total, yo pudiera perfectamente crearlo como float y después crear un check para que no me permita valores inconsistentes. Pero también yo puedo decir que el total va a ser igual a subtotal más impuestos. Definir la fórmula en base a la cual está calculado esa columna. ¿Okay? Entonces vamos a ver, o sea, la columna físicamente existirá al igual que la compra ID, pero ni la compra ID, ni la columna compra ID, ni la columna total
me van a permitir que yo inserte datos en ellas. Van a ser campos de tipo read-only. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que cuando yo hago un insert en la tabla compra, esas dos columnas no las debo tomar en cuenta. Yo debo decir, bueno, que le estoy comprando al proveedor 15 y que le compré 3.000 lempiras y pagué un impuesto de, no sé, de 300 lempiras. Entonces, aunque tengo 5 columnas, solo 3 de ellas son editables, ¿verdad? La primera y la última son de tipo redondo. Entonces, vamos a ver lo que va a ocurrir. Okay. Vamos a ver qué pasó con los datos. Miren, la columna total ahí está y vemos que es consistente. Bueno, primero veamos que la compra ID, como le dije yo que comenzara con la 2001, con esa comenzó. Y el total, ahí está físicamente, porque es un selega asterisco, ¿verdad? Entonces me muestra todas las columnas que físicamente ahí está y es un valor consistente. Ahora, yo no lo puedo cambiar, yo no puedo decir update, compra, set total igual a 4.000, ¿sí? Lo cual sería una inconsistencia, ¿no? No me lo permite, me dice que total no puede ser modificado porque es una columna tipo compute, ¿no? Ahora, si yo cambio el valor del subtotal o el valor del impuesto, mire lo que va a pasar con el total. Automáticamente se cambia, ¿verdad? Lo mismo si yo cambio el valor del impuesto, yo lo cambio a 500. El valor del subtotal. Eh, bueno, aquí cambié el subtotal a 500, ¿no? Era el impuesto. Pero mire que yo me equivoqué en la columna que quería cambiar, yo quería cambiar el impuesto, pero me equivoqué y cambié el subtotal. Automáticamente se corrige el valor de total, sin importar eh, que yo me he equivocado. Bueno, también es importante resaltar que yo no puedo modificar la columna compra ID igual a 1, digamos, que me di cuenta que no me lo permite, ¿verdad? Las columnas de tipo identity tampoco pueden ser modificables, ni las columnas de tipo identity, ni las columnas de tipo compute, ¿verdad? Entonces, esos dos tipos de columnas también son muy útiles, aunque no necesariamente forman parte de la integridad declarativa, ¿verdad? Pero sí son tipos de columnas que nos ayudan a hacer diseños que sean lo más eficientemente posible. Bueno, y con esto terminaríamos lo que es el tema de integridad. Aunque estemos claros que esos últimos dos temas no forman parte de la integridad, pero sí quería incorporarlos dentro del contenido.